En este vídeo vamos a centrarnos nuevamente en las empresas por dividendos y concretamente en los dividendos de las empresas españolas, y es que es innegable la importancia de estos tanto en la bolsa en general como para los inversores en particular. Una muestra de la importancia de los dividendos se encuentra en la bolsa americana, por ejemplo en el S&P 500, donde el retorno en los últimos 30 años ha sido de prácticamente un 800%, lo cual significa multiplicar por 9 tu dinero en esos años. Pero si a este crecimiento le incluimos los dividendos, ese incremento ha sido del 1400%, es decir, que el 47% del crecimiento del S&P 500 es debido a los dividendos, lo cual resulta sorprendente. En el caso del IBEX, este efecto se acentúa ya que, como podemos ver en este gráfico en el cual se muestra el crecimiento de las empresas españolas con y sin dividendo, su importancia es brutal. Pero analicemos esto con datos. Como se observa en la línea rosa del gráfico, el IBEX marcó máximos históricos poco antes de la crisis de 2008, con prácticamente 16.000 puntos, y desde entonces nunca ha vuelto a dichos máximos, y actualmente está cerca de los 10.000 puntos, lo cual dista todavía un 60%. En cambio, si a esto le añadimos los dividendos, el IBEX está cerca de los 26.000 puntos, casi el triple que sin ellos, superando el máximo de 2008 y no estando muy lejos de su máximo histórico en 28.000 puntos que marcó hace unos años. La revalorización media del índice español es del 7,95% en sus 30 años de historia, si incluimos estos dividendos. En cambio, es 4 puntos menor si los excluimos, es decir, más de la mitad del crecimiento del IBEX desde su creación es debido a los dividendos. Estos dividendos hicieron que las empresas de la bolsa española pagaran más de 30.000 millones de euros el año pasado en concepto de dividendos, recuperando gran parte de lo que perdieron en la crisis del COVID y acercándose a los máximos de 2019, que estuvieron sobre los 32.000 millones de euros. Con esta rápida recuperación de los dividendos y viendo su importancia sobre todo en empresas españolas, llegamos a la lista de hoy, en la cual vamos a presentar las 6 compañías españolas con una rentabilidad por dividendo superior al 6%, y la última incluso con un dividendo de doble dígito. Empezamos esta lista por Redeia. Esta empresa, que actúa en el mercado eléctrico internacional, actualmente cotiza a 14,4 euros por acción, bastante lejos de sus máximos a más de 20 euros. Como se puede observar, tiene un gráfico bastante estable, con rangos bien definidos, pudiéndose aprovechar las partes bajas, como en la que actualmente nos encontramos, para acumular y recoger beneficios según se acerque a la parte superior, y mientras aprovechar su dividendo. Este dividendo le reparte semestralmente, con un pequeño pago a principios de año y un pago más grande a mediados. El total de este dividendo el año pasado fue de 1 euro por acción, lo que supone una rentabilidad anual de casi un 7%. Este dividendo es bastante estable y lleva repartiéndolo al menos durante 10 años sin fallar ni un solo año. La segunda empresa es Mapfre, que es la aseguradora de referencia del mercado español desde hace décadas, principalmente en el sector automovilístico. Como se puede observar, esta empresa lleva muchos años alejada de los máximos históricos, que marcó en 2008, con un precio de más de 4 euros por acción, estando ahora a un 50% del precio de esa época. Al igual que en el caso anterior, esta empresa tiene un rango aunque más amplio. El precio suele fluctuar entre 1,5 € y los 3,5 € y actualmente, después de tocar el euro con 20 céntimos a finales de 2020, se encuentra en una clara tendencia alcista, quizás con objetivo a esa parte superior del rango de los 3,5 €, para la cual le quedaría aún una revalorización del 70%. Lo que sí es seguro es la rentabilidad por dividendo que ha estado ofreciendo también durante más de 10 años, que ronda los 15 céntimos por acción, repartidos de forma semestral, lo que supone una rentabilidad por dividendo de más de un 7,3%. Esto, junto con su gran potencial de revalorización, le hace ser una buena oportunidad de inversión a largo plazo, pero como siempre, esto no es una recomendación de inversión, es solo mi opinión. La siguiente empresa de la que voy a hablar es Bankinter, uno de los referentes de la banca española, que se fundó en 1965. A pesar de la debilidad de los bancos en América, se puede ver cómo esto no ha afectado a esta empresa, que con una cotización de 5,59 euros por acción no dista mucho de sus máximos históricos, que alcanzó el año pasado con casi 7 euros por acción. Como la mayoría de las empresas españolas, fluctúa en un gran rango, pero en este caso está en la zona superior de este rango, con lo que si se invierte en ella, mi opinión es que se debería estar muy atento a un posible giro a la baja para vender o invertir a muy largo plazo con intención de aumentar tus participaciones si finalmente se empieza a acercar a la zona inferior de este rango.
Este banco tiene un gran dividendo que supone poco más de un 8% anual, que reparte de forma trimestral, siendo un total de aproximadamente unos 44 céntimos por acción al año. En este caso, lleva repartiéndolo algo menos que los casos anteriores, desde 2018, fallando únicamente en el año del COVID, en el cual estuvo 3 trimestres sin repartirlo. En este caso, y en mi opinión, a pesar de su espléndido dividendo, no me parece el momento adecuado para adquirir esta acción, aunque la situación de cada uno es muy distinta y tampoco lo vería como una compra horrible en una cartera bien diversificada de dividendos. La siguiente empresa, por todos conocidos, es Telefónica, una empresa de telecomunicaciones con un gráfico bastante horrible a largo plazo. Actualmente cotiza a 3,5 €, muy lejos de su máximo en 23 € antes de la gran crisis del 2008. Al contrario que su tendencia, su dividendo es muy atractivo y lleva más de 10 años repartiéndolo. Y aunque es cierto que a medida que su precio disminuye, su dividendo también lo ha ido haciendo, en porcentaje es bastante estable y se suele mantener cerca de entre un 8 y un 10%. A pesar de este dividendo, yo solo me plantearía tener una participación en esta empresa con un porcentaje relevante de mi cartera si el precio de esta acción consiguiera romper la tendencia bajista que lleva desde 2017, pudiendo aumentar aún más las posiciones en el caso de que rompiese al alza la tendencia negativa que lleva desde 2007. A pesar de todo esto, es una empresa que conviene tener en cuenta a la espera de estas posibles rupturas. La quinta empresa, Endesa, es una compañía eléctrica y energética. Esta cotiza actualmente a 17,08 € por acción, y como la mayoría de estas empresas, está bastante lejos de su máximo que marcó en 2007, con 40 € por acción. A pesar de esta enorme caída de precio, su deuda se mantiene por debajo de 2 veces su EBITDA, lo cual demuestra que la empresa está bastante sana financieramente. Su dividendo, que lleva repartiendo prácticamente sin falta durante 30 años, fallando únicamente en 2012, se reparte normalmente de forma semestral y a los precios actuales rondaría entre el 9 o el 10%. A nivel técnico, esta empresa está a un 20% de distancia de su línea de tendencia bajista, lo cual, en mi opinión, podría ser una buena oportunidad de compra para acumular y vender cuando se acerque a esta línea y rebote, o incluso aumentar posiciones si finalmente consigue romperla. Pero como siempre, esta es mi opinión y mi estrategia, y no es para nada una recomendación de inversión. La última empresa cuenta con una historia de 50 años y se dedica al transporte de gas natural. Me refiero a Enagas. Esta empresa actualmente cotiza a 14,4 € por acción y, al contrario que la mayoría de las empresas anteriores, sí que consiguió romper máximos de 2008, marcando nuevos máximos en 2015 con más de 28 € por acción. En este caso, el dividendo se reparte de forma semestral y lleva más de 10 años repartiéndolo, siendo actualmente de 1,73 € al año por acción, lo cual implica un impresionante 12% de rentabilidad por dividendo. Y no solo eso, sino que este dividendo lo va incrementando con el paso de los años. Con este increíble dividendo y un precio que sí que marca nuevos máximos a pesar de la tendencia bajista de estos últimos 2 años, este es, en mi opinión, un buen momento de compra para esta acción, aunque como siempre realizad vuestro propio estudio y sacad vuestras propias conclusiones. Para concluir, deciros que la inversión por dividendos es una de las muchas estrategias de inversión que existen y que se vuelve más interesante a medida que te acercas a alcanzar la libertad financiera y necesitas ir recibiendo parte de las ganancias de tus inversiones para poder vivir con ese dinero y no depender de ningún trabajo, aunque es cierto que se necesita un capital muy grande para llegar a dicho objetivo. También es cierto que esta inversión por dividendos nos puede servir como complemento a nuestro trabajo para tener una mejor calidad de vida y no utilizar ese ingreso para vivir de él, sino para simplemente complementar un ingreso principal como un trabajo o tu proyecto como autónomo. Como siempre, este análisis se trata solo de una presentación de estas empresas que a mí me han parecido interesantes y mi opinión respecto a ellas. Si quieres invertir, haz tu propio análisis a partir de diversas fuentes y saca tus propias conclusiones. Este conocimiento te ayudará a que tus inversiones sean más exitosas y con esto terminamos por hoy. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado el vídeo, déjame un like que me anima mucho a seguir y nos vemos en el próximo vídeo.